Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Comenzamos la semana con fortísimas caídas en los mercados. Ya lo veíamos en ese vídeo resumen de ayer que esto no pintaba nada bien y que podríamos dar continuidad a las caídas. Y así es como hemos comenzado la semana, así que vamos a tener que ir con pies de plomo. Hoy vamos a analizar tres acciones, van a ser la primera de ellas Soltec. Hoy hemos visto cómo profundizaba una zona clave en el gráfico que comentábamos hace unas semanas, que mucho cuidado porque si no conseguía un rebote desde esta zona podríamos ver caídas muy importantes, y es lo que ha acabado llegando. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Santander, que parecía que se estaba recuperando después de las caídas que habíamos visto hace un mes y parecía que intentaba retomar esa tendencia alcista, pero después de las caídas de hoy, como vamos a ver, deja muchas dudas y quizás esté dando continuidad al comienzo de una tendencia bajista. Y la última de las acciones que vamos a ver es IAG. La veíamos también en el vídeo de ayer y quería analizarla hoy de nuevo porque el movimiento que ha hecho es muy feo y no estaba para nada entre nuestros planes. Sí que es verdad que pensamos que va a haber una corrección, pero no de este estilo, así que vamos a analizarla para ver qué podemos esperar ahora. La primera de las acciones, como decimos, es Soltec. Cuando la analizábamos la última vez se encontraba en la zona de soporte en los 6,10. Empezaba a perder poquito a poquito y comentábamos que era muy importante que llegara el rebote rápidamente desde esta zona, al igual que habíamos visto anteriormente, porque si no llegaba el rebote podría acabar desangrándose poquito a poquito y cuando ya estuviera prácticamente perdido el soporte entrará con fuerza la oferta y viéramos caídas muy importantes. Pues bien, esto es lo que hemos visto en la sesión del viernes y en la sesión de hoy. Una vez que se ha ido alejando de la zona de soporte, la oferta ha entrado con mucha fuerza y como la demanda estaba totalmente desaparecida, no ha encontrado ninguna barrera y ha caído con mucha fuerza. Ahora la cotización se ha ido directa a la zona de mínimos históricos cuando comenzó a cotizar, así que mucho cuidado porque ahora, después del movimiento lateral que habíamos visto desde mitad del pasado año, puede que dé comienzo una nueva tendencia bajista que se alargue en el tiempo para seguir marcando nuevos mínimos históricos. Ahora sí que es verdad que podríamos ver un rebote para consolidar como resistencia la zona entre los 6 y los 6,10 euros, ya que anteriormente había sido una zona muy importante de soporte y ahora puede serlo como resistencia. Además, quizás si vuelve hasta esta zona podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Como vemos, la sobreventa está muy cerquita y es probable, como decimos, que veamos un rebote, pero mucho cuidado con este tipo de rebotes porque pueden dejarte atrapado durante mucho tiempo. La siguiente de las acciones es el Banco Santander. Si analizamos toda la subida que veníamos viendo desde octubre de 2020, veíamos como la media móvil de 270 sesiones han jugado un papel determinante en el gráfico. Cuando veíamos la clara tendencia alcista, la media móvil de 70 sesiones funcionaba como soporte y cuando ya veíamos ese movimiento más lateral se mantenía la tendencia alcista en la media de 200. Ya la puso en duda en septiembre y la perdió en noviembre. Aquí ya nos hacía saltar las alarmas porque perder un soporte tan importante podría ser muy peligroso. Bien, habíamos visto cómo en el mes de diciembre conseguía recuperarse y recuperaba de nuevo las medias móviles 70 y 200 sesiones y comentábamos que era muy importante que se mantuviera sobre ellas en el momento que viéramos una corrección. ¿Por qué? Pues porque si se mantenía sobre ellas podría significar que las estaría utilizando de nuevo como soporte la cotización para dar continuidad a una tendencia alcista. Pero bien, después de las fortísimas caídas que hemos visto, hoy hemos visto cómo ha perdido de nuevo las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Además lo ha hecho con un volumen bastante alto si lo comparamos con lo que habíamos visto anteriormente, por lo que es malísima, pero malísima señal. Y esto lo que nos podría anticipar es el comienzo de una tendencia bajista. Ahora mismo el siguiente soporte se encuentra en la zona de los 2,85, pero sí que es verdad que es probable que veamos un rebote hasta la zona de las medias móviles de 70 y 200 sesiones para ahora consolidarlas como resistencia y a dar continuidad a esa tendencia bajista. Estas dos medias móviles que anteriormente han actuado como soporte en toda la subida, ahora podría ser el techo de una nueva tendencia bajista. Así que mucho, pero que mucho cuidado. La zona de los 2,70 quiero recalcar que es muy importante porque es el soporte que ha tenido toda la cotización desde hace un año, es decir, desde febrero del pasado año. Y si perdiera esta zona podría incrementar con mucha fuerza la tendencia bajista e irse directo hasta la zona de los 2,40. Así que mucho cuidado, vamos a ver, ahora podría irse hasta los 2,85 que tiene el siguiente soporte, pero como decimos, antes o después puede irse de nuevo hasta la zona de las medias móviles 70 y 200 sesiones, alrededor de la zona de los 3,35 para consolidarlas como resistencia y dar continuidad a la tendencia bajista. Si por el contrario las superara y las consolidara como soporte, pues se acabaría toda esta estrategia que estamos comentando, pero la verdad que no tiene muy buena pinta
por el volumen que hemos visto en la sesión de hoy. Y la última de las acciones, y una de las que se queda siempre más de qué hablar, la analizábamos ayer en el vídeo del resumen semanal y es IAG. Comentamos que era importante que viéramos una corrección para consolidar ahora como soporte la zona de la media móvil de 70 sesiones y la zona de los 1,81, que anteriormente ya había actuado como resistencia y como soporte. Por lo tanto, ahora era muy importante consolidar a nuevo como soporte para ver un nuevo impulso, coger fuerza en esta zona para superar los 2 euros. Comentábamos que cuidado porque tenía la zona del gap sin cerrar en los 1,715 y que si iba hasta la zona de los 1,81 podríamos ver una caída fuerte para cerrar el gap y ver un movimiento de vuelta. Y bien, ¿por qué decía al principio del vídeo que no me gusta nada el movimiento de hoy? Pues porque cuando comentamos que puede haber ese movimiento para cerrar el gap y darse la vuelta, este movimiento tiene que ser muy pero que muy rápido, es decir, tiene que ser un movimiento en el que cierre el gap y en la misma sesión consiga darse la vuelta. ¿Por qué? Porque eso significa que la demanda está muy bien posicionada en la zona del gap y es muy importante que vuelva de nuevo sobre la zona de los 1,81 porque si no podría actuar de nuevo como resistencia y ver caídas más importantes. Ahora lo que nos hace pensar es que si vuelve hasta la zona de 1,80 y vemos una nueva caída hasta la zona del gap en los 1,71, la debilidad podría ser muy alta, ya no tendría balas la demanda. De hecho, ya hemos comprobado que no hay una fortaleza clara en esta zona de la demanda y podría irse hasta la zona de 1,50. Así que verdad que mañana vamos a ver, quizás si mañana viéramos una apertura para cerrar el gap y viéramos un repunte muy alto en el que consiguiera superar de nuevo la zona de 1,81, pues sí que es verdad que podría ser un buen movimiento y confirmar de nuevo como soporte la zona de 1,81. Pero si mañana vemos que cierra el gap y no se mantiene sobre la zona de 1,81, mucho cuidado. O si también vemos un rebote hasta la zona de 1,81 sin cerrar el gap antes, porque esto lo que puede decir es que simplemente está consolidando como resistencia la zona de 1,81 para volver a cerrar el gap, pero dar continuidad a la caída hasta la zona de 1,50. Así que la verdad que no tiene demasiada buena pinta el movimiento que hemos visto hoy y va a ser muy complicado darle la vuelta a la situación actual. Espero a ver si estos días se recuperan un poquito los mercados porque no tienen muy buena pinta. La verdad que el pánico está empezando a hacerme ya los inversores y vemos soltadas muy pero que muy importantes. Mientras tanto, nos seguiremos viendo cada día. Mañana nos veremos de nuevo y hasta entonces que tengáis muy buen día.